5 minutos y por supuesto nosotros teníamos planeada y vamos a hacerlo un poquito más tarde la conversación con la periodista Joana Cañizares, pero tenemos también a Yacer con nosotros aquí, expertos en asuntos internacionales, a propósito de la situación que está viviendo en el Ecuador, que ayer tuvo un detonante fatal porque hubo muchas personas muertas, pero que no es la primera manifestación de violencia en Ecuador. Yacer, buenas tardes. ¿Cómo podemos leer la situación en este momento de Ecuador? Claro, quisiera estar aquí en un contexto mucho más auspicioso a nivel regional, estar hablando de éxito, pero lamentablemente estamos hablando de un retroceso terrible que presenta varias preguntas. Primero, ¿qué es la declaración como grupo beligerante que hace el Estado ecuatoriano contra todas estas células, principalmente callejeras, pero también cárteles de narcotráfico? Y aquí tenemos a un gran experto, como lo es Fafo Taveras, que conoce, por ejemplo, lo que habían sido las declaraciones como grupos beligerantes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador, cuando había sido calificado de esa manera por Francia y México, que lo que le daba era un nivel de legitimidad como actor paraestatal. En este caso, lo que hemos visto es que el gobierno le da la calificación de grupo beligerante para declararle la guerra y de esa manera actuar con lo que se refiere al estatuto en torno a las hostilidades armadas militares. Es decir, a diferencia de otros contextos... Para usar las armas. Usar las armas, pero no como tú las usas contra tus ciudadanos, sino como tú las indiscriminado. usas... No indiscriminado, porque existe lo que es el tratado en torno a lo que sería el derecho humanitario. Sin embargo, esto les permite pues tratarlos como hostiles en una guerra. Es decir, pueden actuar no como uno combatiría, por ejemplo, la delincuencia callejera común. Esto ya son combates y estamos hablando de que disparará de manera considerable lo que serán las bajas en los próximos días. Ya ¿Aplica Ginebra en eso? Sí, porque no son estados, no son ejércitos formales. No son ejércitos formales, sin embargo, cumplen lo que son los parámetros para esta declaratoria, que son, por ejemplo, control de porciones del territorio, lo tienen. Una milicia con cierto nivel de disciplina y estructura, lo tienen. Acceso a armamento, lo tienen. La única parte cuestionable es el fin político, que por ejemplo otros grupos beligerantes buscan, por ejemplo, separar de un país objetivo político o tomar el control. En este caso sí hay un objetivo político, solo que no es gobernar el país, sino doblegar al gobierno del país. Pero pongámoslo en números. Ecuador hace 14 años tenía una tasa de muertes violentas de 5 por cada 100.000 personas. Sabemos que el mínimo para considerarse que uno está fuera de lo que es una crisis es de 10 para abajo. República Dominicana ronda 11, es decir, estamos cerca de lo que es esa meta, pero Ecuador tenía 5. Era uno de los países más seguros de toda América Latina, pero entonces... Estamos hablando durante los gobiernos de Correa. Coincidencialmente en los gobiernos de Correa, tomando en cuenta que fueron... ¿Coincidencialmente? Digo coincidencialmente porque fue una época de mucha bonanza suramericana, tomando en cuenta el crecimiento de China, las exportaciones, las materias primas. Ya esa bonanza no necesariamente está. Lo mismo que pasaba en Bolivia. Y de estabilidad misma, por ejemplo, en Ecuador, porque usted sabe cómo surge Rafael Correa. Fue en medio de confrontaciones y de muchos presidentes que en periodos muy cortos fueron, por la confrontación popular, fueron sacados del poder. Diversos, sí. Cayeron, de Bucaram para allá fueron muchos. Cayeron 9 presidentes entre 1996 y 2007. Fue Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, Yamil Mahuad, Gustavo Noboa, que vivía aquí en República Dominicana. Como recordaremos, el presidente Mejía le dio asilo, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacios y también, desde luego, ya... ¿Cuántos presidentes entre qué año y qué año? Entre el 96 y 2007 fueron 9. Entre el 96 y actualmente van 12 presidentes. Recordando que tan reciente como el año pasado cayó el gobierno de Guillermo Lasso. Pero ¿por qué digo coincidencialmente? Porque, desde luego, los gobiernos previos a Correa no tenían esos precios de materia prima que sí tenía Correa, lo mismo que pasa en Bolivia. China, el tamaño que tenía. China en los años 80 era un país que no teníamos mucho que envidiarle en América Latina. Totalmente. Pero ya después del éxito de las medidas económicas que comenzaron con Deng Xiaoping, también. Claro. Pero esa coincidencia no impactó de igual manera porque la refieres a los demás países de América Latina o por lo menos de Sur y Centroamérica, esa parte ahí de Suramérica, que no tenían estas estabilidades, al menos económicas, que tenía Ecuador. Por tanto, habría que ponderar entonces ese proceso de Rafael Correa, ¿o no? Bueno, el tema es que, de nuevo, Centroamérica es una región
que importa energía y alimentos. Suramérica exporta energía y alimentos. Al tener un gran comprador como lo es China, muchos países que eran inestables se volvieron estables. Y por ejemplo, Argentina principalmente exportaba soja, mejor dicho. China compra soja. Uruguay exporta carne. Entonces China, al crecer de manera considerable, compra carne. Ahora, ¿por qué digo el tema coincidencial? Porque también hay otros temas coincidenciales que afectaron y que no tienen que ver necesariamente con medidas que se tomaron internamente. Entre ellas, año 2016, acuerdo de paz en Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Sí. Sin embargo, como bien sabe el señor Taveras, hubo segmentos. Eso fue antes de Duque. Eso fue en el gobierno de Juan Manuel Santos. Exacto, exacto. Que después se fue a la deriva con lo de Duque, cuando regresó Duque. No de inicio, porque recordaremos que, y es a lo que voy, hubo grupos disidentes de la FARC que no estuvieron de acuerdo con ellos y nunca entregaron las armas, y estos encontraron refugio en Ecuador, que no produce cocaína. Pero además había una aparente misión del gobierno de Duque simplemente de que se fueran a pique esas negociaciones que tuvieron lugar en La Habana. Desde el uribismo la boicotearon. Por supuesto, la boicotearon. Llegó al poder con ese mensaje en el año 2018, pero tenemos que recordar que la gran migración de estas disidencias de la FARC a Ecuador comienzan en 2017. ¿Cómo pasamos en 6, 7 años de una tasa de 5 muertos por 100.000 habitantes a 40 el año pasado? ¿Qué pasó en tan poco tiempo? Es toda una constelación que les estoy narrando. Entre ellos, de nuevo, la movilidad de estos grupos, principalmente colombianos, hacia Ecuador, que no produce cocaína, pero también entonces una penetración de parte de cárteles mexicanos para operaciones en Ecuador. Entonces, ¿qué pasaba previamente? Porque ha habido muchas confusiones. Ustedes han visto, han escuchado... Entonces, había control en Ecuador que hoy no hay, que llegan todos esos cárteles. El tema es que los cárteles nunca habían tenido esa presencia en Ecuador. Al llegar... ¿Pero qué facilidad tienen ahora que no tenían antes? Entre ellos, por ejemplo, sabemos que Ecuador es un país dolarizado. Al ser un país dolarizado, entonces, lavar el dinero en esa localidad es mucho más lucrativo de lo que es en otros lugares. Y además, desde el punto de vista de la capacidad de respuesta del Estado, no es la misma en Ecuador que tienen otros lugares, como por ejemplo México tenía el Plan Mérida, y aún así miren todo lo que pasó cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado. Colombia tiene el plan Colombia, pero aún así... Colombia lucha contra la droga. Aunque Felipe Calderón no es ni siquiera una referencia. Bueno, pero le declaró la guerra, y de lo que estamos hablando es que no logró derrotarlos. En el caso de... y recibió financiamiento internacional. Yaxel, bienvenido a este Pero programa. sí, para terminar algo muy breve, estos grupos encontraron como lugartenientes a las pandillas callejeras que anteriormente habían sido, no quiero decir que derrotadas, pero habían sido relegadas a una función social. Y es ahí donde vemos pandillas que de hecho tienen una relación débil con República Dominicana, como los Latin Kings. Exacto. Los Latin Kings los fundan puertorriqueños en Chicago en los años 60 como grupo de defensa contra las pandillas italianas de aquella época, pero eventualmente se ampliaron de Chicago hasta Nueva York para incluir a más hispanos, principalmente cubanos y dominicanos, y es de esa manera que entonces un ecuatoriano funda ¿Y a los Latin llegan Kings a España? por un ecuatoriano en el año 2002. Y de esa manera, en el año 2002, un ecuatoriano funda el capítulo de España. Porque, por ejemplo, el capítulo que hay en República Dominicana... Una gran migración ecuatoriana en España. Son el principal grupo migrante hispano en España. No somos nosotros. O sea, que los Latin Kings que hay en España y originalmente en Estados Unidos no son netamente dominicanos. No, los grupos que son originalmente dominicanos son los trinitarios, que utilizan como simbología Dios, patria, el libertad. 3NI, Trini, es lo que le hacen referencia, y Dominicans Don't Play, DDP. DDP. Sin Ya embargo, no tienen presencia los Latin King aquí. ¿O sí? Sí tienen, lo que pasa es que no es al nivel que Ecuador, porque grupos principalmente deportados de Nueva York en un momento quisieron replicar a los Latin Kings en República Dominicana, pero por razones económicas, geográficas y sociales nunca han pasado de ser más que todo atracadores. ¿Y por qué? No estoy minimizando lo que es el atraco y el drama que eso implica, pero no es lo mismo un atracador que un lugarteniente de un cártel como el Nueva Generación de Jalisco. Sí. Una pregunta. Primero, o dos. Una. ¿Qué es la chispa que enciende la pradera de esta crisis cívico-militar, ¿verdad? Sí. Y de organismo pandillerismo y ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que hace que se destape esta situación? Y la experiencia que tú conoces de Ecuador o de otros países, ¿qué tiempo le puede quedar a Noboa en el poder?
A Noboa solamente le quedan 13 meses hasta las próximas elecciones, recordando... No, pero me refiero a alterar el ciclo. Bueno, todo se va a definir en las próximas horas, porque esta es una guerra que no es política en el sentido tradicional de la palabra. Es una guerra contra el crimen organizado. Y el crimen organizado que quiere es sembrar caos. Y sembrar caos significa que todos son enemigos al mismo tiempo. Y por eso, ¿qué vimos ayer? El tuit del presidente Noboa compartiendo la declaración de Grupo Beligerante. El primero que respondió de inmediato fue su rival político, Rafael Correa, expresidente de esa nación. ¿O negando? Apoyo de inmediato. Claro, con sus recomendaciones específicas, pero dando apoyo de inmediato. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la meta del correísmo? Gobernar Ecuador. ¿Y quién quiere gobernar un estado tomado completamente por el crimen organizado? Nadie. Entonces, hemos visto sí unidad de criterio. Ahora, una pregunta que puede estar haciendo buena parte de la audiencia. Bueno, y se hacen como Bukele, sencillamente los meten presos a todos. Eso no es posible por la siguiente razón. En El Salvador, el drama criminal giraba en torno a pandillas que no tenían ese nivel de financiamiento del crimen organizado. En Ecuador estamos hablando de pandillas, como es el caso de los choneros, los chone killers, los tiguerones, que utilizan ese término principalmente, no de aquí, sino de España, inicialmente. Estos grupos, al tener una simbiosis con los cárteles colombianos y mexicanos, tienen un nivel de financiamiento. ¿Todo esto? ¿Dónde es que prende este tema? Específicamente, el de esta semana fue la escapatoria del líder de los choneros, alias Fito, específicamente. Que vale la pena tomar en cuenta que quienes toman el canal en Guayaquil, TC, son formalmente de la pandilla Los Tiguerones, que se supone que son enemigos de los choneros y que tienen como aliados a los chone killers. Eso es lo que tiene que ver con la coyuntura, de qué pasó. La de esta semana. Exacto, cómo detona. Y la de hace un mes, porque han habido otras expresiones de violencia, aunque claro, no tan fuerte como lo que pasó ayer. Pero eso nos manda a nosotros un poquito a, por ejemplo, 2019, lo que pasaba en Ecuador, que fue parte de esta ola que comenzó en Chile de confrontación social, evidentemente que había muchos problemas en términos políticos, en términos económicos. Y como no se puede desvincular la criminalidad, la delincuencia, incluso como expresión del crimen organizado, del narcotráfico, de la exclusión, de todo esto, no podría, o hay un punto en el que podría hacerse un vínculo de lo que está ocurriendo ahora con todos esos temas de carencias y de crisis a ese nivel en Ecuador, haciendo una mirada ya un poco más amplia, Eliezer. Sí, desde luego. Eso no quiere decir que necesariamente quienes se levantaron en contra del presidente Lenín Moreno en aquel momento, más que todo por protesta en torno a desmontes de subsidios, entre otras cosas, tengan relaciones con el crimen organizado. Ahora bien, cuando se ve una débil gobernabilidad, es mucho más fácil para el crimen organizado poner en jaque al gobierno. Porque en el caso de El Salvador, por ejemplo, en estos días la publicación bastante prestigiosa Inside Crime analizaba el por qué en El Salvador han tenido tanto éxito medidas aplicadas por Bukele que otros gobiernos intentaron y que no lo lograron. Por ejemplo, algunos recordarán que en su momento se ironizaba aquí durante la campaña del 2012, siempre recuerdo una entrevista que le hicieron a Danilo Medina, él decía, bueno, miren El Salvador, que hicieron mano dura y super mano dura y ambos fracasaron. Entonces, ¿por qué Bukele sí triunfa? Porque precisamente al tener una popularidad tan grande, al tener una legitimidad ciudadana tan grande, no estoy hablando necesariamente de las medidas, sino del apoyo que tenía y el control, entonces eso permitía actuar de una forma que otros no pudieran. En el caso ecuatoriano, Lenín Moreno, débil. Guillermo Lasso, débil. Daniel Noboa, nuevo, pero eso entonces nos lleva a preguntarnos qué va a pasar en las próximas horas, en los próximos días, porque de lo contrario, es decir, que no avancen estas medidas, entonces estaríamos hablando de un nuevo estado fallido en América Latina. Eso suena o tremendo. Una solución militar. ¿Alguna correlación Perú, Ecuador con la inestabilidad política y con la desaceleración económica de China, que eran países que tenían muchos vínculos económicos y mucha inestabilidad política luego de que bajó China? Eso sería una manera de verlo. Desde luego, China impacta de manera mucho más directa en Sudamérica que en Centroamérica, porque, repito, ellos producen en el sur, nuestros vecinos, energía y alimentos que China compra. Y desde luego, China, que fue el gran catalizador del crecimiento espectacular
que vio Sudamérica en los últimos... Hasta 14% crecimiento económico. Paraguay, mejor dicho, creció a 17% en el año 2011. Más Perú 13, 14 también. De diversas maneras. Pero la inestabilidad peruana y ecuatoriana tiene una larga historia. Incluso, de nuevo, 12 presidentes entre 1996 y 2023, pero más aún, 100 gobiernos en los últimos 150 años es lo que ha visto Ecuador. Incluso cuando uno escucha a Velasco Ibarra, ese líder tradicional, dadme un balcón y seré presidente, que fue gobernante en 4 ocasiones, uno pensaría, bueno, 4 gobiernos, eso debería ser por lo menos 16 años. Pero tú sumas los 4 gobiernos de Velasco Ibarra y no llegan a 8 años, para que veas la tradición de gobiernos caídos. Eliezer, hay muchos análisis por hacer en estos próximos días, de verdad, con la situación de Ecuador. Así es que mientras tanto te agradecemos esta conversación que has tenido con nosotros aquí en El Sol de la Tarde. Esta es mi casa, siempre contento aquí. Así es, Alejandro.